Corrupción a nivel de alcaldías es tan importante como la penetración de los grupos criminales en las estructuras del poder. Si hace unos años los criminales intentaban controlar básicamente las áreas de seguridad de las alcaldías, hoy controlan la seguridad, las obras, el presupuesto y hasta la propia presidencia municipal. Y ocurre con funcionarios de todos los orígenes políticos. Es más, la política o los partidos pareciera que simplemente son una excusa para afirmarse en esos espacios de poder. Pero mire usted, lo que ocurre en Tancanwitz, ahí en San Luis Potosí, es una demostración más de ello. Fue asesinado el alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, su secretario particular y sus custodias. El asesinato fue ordenado por un exalcalde, cuyo hermano, también cómplice, lo sucedió en el cargo y que había perdido el control municipal con el que fue asesinado, con Lárraga. Se trata de José Guadalupe Aguilar Acuña, un expriista ahora cercano a Morena, así como su hermano, los dos cercanos a ese partido. Pero los partidos, la verdad, en estos procesos tienen poco o nada que ver. Lo hemos visto, lo vemos en San Luis Potosí, lo hemos visto en el Estado de México. Los partidos son la coartada que tienen los grupos criminales para hacerse con el poder en distintos municipios. Ese es el eslabón más débil de toda la cadena de inseguridad que vive el país. El asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanwitz, San Luis Potosí, reveló la realidad que viven cientos de comunidades en el país: la penetración de los grupos criminales en las estructuras municipales. Los intereses, corrupción y vínculos entre criminales y autoridades locales han hecho que los cárteles se apoderen de todas las áreas de gobierno, ponen y quitan candidatos y autoridades, controlan la seguridad, obras, presupuesto y decisiones municipales. Fue el domingo 15 de diciembre cuando un grupo armado lo atacó en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, a la altura de la comunidad de Palmira. El edil tenía menos de 3 meses en el cargo. En la emboscada también murieron 3 acompañantes, su secretario particular y 2 escoltas. Tras la agresión, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que había una persona detenida. Se trataba de Manuel Aguilar Acuña, alias El Kipi, exalcalde de Tancanwitz, señalado de tener relación con la delincuencia organizada. El Kipi fue detenido en 2013 por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, pero quedó en libertad por el fuero constitucional con el que contaba en ese momento. Más tarde se informó la detención del hermano del Kipi, José Guadalupe Aguilar Acuña, alias Pepe Lupe, quien enfrenta un proceso judicial como presunto autor intelectual del crimen. José Guadalupe, alcalde de Tancanwitz de 2012 a 2015, fue capturado en la colonia residencial del Parque en la capital potosina. Antes de su detención, autoridades catearon un inmueble de su propiedad en la zona centro de Tancanwitz, donde se aseguraron armas de grueso calibre y un leopardo. Medios locales indican que José Guadalupe es operador político dentro del círculo más cercano a la dirigente estatal de Morena, Rita Osalia Rodríguez. No obstante, este miércoles salió libre el Kipi, luego de que un juez determinara que no existían pruebas suficientes para vincularlo como probable responsable del asesinato. Jesús Eduardo Franco denunció en octubre una intromisión de la Guardia Civil del gobierno estatal en un operativo que calificó de ilegal, en el que varios policías municipales fueron detenidos. Lo cierto es que el crimen se cometió en un contexto de violencia creciente en la región de la Huasteca, por tensiones relacionadas con el crimen organizado y conflictos políticos. Limbania Martel Espinosa, regidora por Morena del Ayuntamiento de San Luis Potosí y esposa de José Guadalupe, denunció irregularidades en la investigación por el asesinato del alcalde. En redes sociales dijo que su familia ha sido víctima de agresiones y amenazas a raíz de estos hechos y que las autoridades han efectuado cateos sin contar con una orden para hacerlo. La regidora acusó directamente a Karen Franco, presidenta del DIF de Tancanwitz y hermana de Jesús Franco, de amenazarla por los hechos recientes, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que brinden seguridad y se haga justicia. Bueno, esto que ocurre en Tancanwitz, ahí ocurre en toda la Huasteca Potosina, es un lugar penetradísimo por el crimen organizado, donde tienen control de buena parte de las alcaldías y de este tipo de enfrentamientos. Ese, lo decíamos, es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Mire, se habla
de que hay 130.000 elementos de la Guardia Nacional, pero se olvida que hay entre 400 y 450.000 elementos en policías municipales y estatales, y que hay que sumarles a esos las policías de investigación que tienen los estados. Si no se comienza a controlar los municipios, las regiones, las policías estatales, las policías municipales sobre todo, será muy difícil avanzar en los esquemas de seguridad del país. ¿Por qué? Porque ese es el mayor de los problemas que tenemos. Ahí está la seguridad, tiene un ámbito sí federal, un ámbito de inteligencia, de coordinación, de cooperación, pero también tiene un ámbito territorial. Y los que están en ese territorio son los policías municipales y estatales, también cada vez más la Guardia Nacional, pero nunca va a alcanzar la Guardia Nacional si no logramos tener, por lo menos en buena parte del país, policías estatales que funcionen y en la mayoría de los municipios, por lo menos en los municipios más importantes, policías municipales que puedan ser eficientes.